Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Hoy estudiaremos Jeremías capítulo 50. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos pedirte que nos ayudes para que al abrir la Escritura podamos tener el entendimiento y poder asimilar las lecciones tan importantes que tienes para nosotros guardadas en este tesoro inagotable de tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro instructor, porque sin ti nada somos. Gracias, Señor, por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 50 del libro de Jeremías es un capítulo extenso, muy importante, que forma parte de las 10 declaraciones poéticas que contienen juicio de Dios contra las naciones, en este caso contra Babilonia. Esta profecía de Jeremías contra Babilonia es la más larga de todas, que va desde el capítulo 50 hasta el capítulo 51, versículo 58. Pero hay algo interesante a la vez, que es un juicio contra Babilonia, es unas palabras de restauración y esperanza para Israel. La destrucción de Babilonia es el tiempo de libertad para Israel. Muchas de las descripciones de la caída de Babilonia como imperio sirven como marco en el Apocalipsis para hablar de la caída de la Babilonia espiritual. Así que vamos a estudiar este capítulo por bloques de versículos. La sentencia es dada sobre Babilonia en los versículos 1 al 3. Leamos. La palabra que el Señor habló por medio del profeta Jeremías acerca de Babilonia y acerca de la tierra de los caldeos. Anuncien en las naciones y proclamen. Levanten bandera y anuncien, y no lo encubran. Digan, tornada es Babilonia, Bel es avergonzado. Marduk es hecho pedazos, sus imágenes son avergonzadas y sus ídolos hechos pedazos. Porque desde el norte subirá contra ella una nación, la cual convertirá su tierra en objeto de horror. No habrá nadie que la habite. Tanto los hombres como los animales huirán, se irán. Es interesante que el profeta que buscaba que Israel no luchara contra Babilonia y se sometiera a ella, ahora hace una profecía en contra de esta poderosa nación. Y se destaca que este mensaje es dado cuando Babilonia es la nación más poderosa, cuando estaba conquistando a Judá y las naciones como Asiria, Egipto y otras que fueron arrasadas por el fuerte ejército de Babilonia. Otro aspecto a resaltar es la mención de los dioses de Babilonia. Bel significa Señor, y Merodach se refiere a Marduk, que era para ellos el rey de los dioses. Estos dioses falsos que nada pueden hacer ante la destrucción de Babilonia. Nabucodonosor y los reyes subsiguientes conocían al Dios de Israel. Nabucodonosor se rindió al Señor, pero sus sucesores no. Dios castiga entonces a sus dioses, son destruidos por una nación que vendrá del norte, que es una alianza entre dos pueblos, los medos y los persas. Además que Jeremías profetiza la destrucción de Babilonia es la oportunidad para que el pueblo de Dios vuelva a Israel. Versículos 4 al 12. Hay una interesante interacción del mensaje a Israel y el papel de Babilonia y su castigo. Leamos los versículos 4 y 5. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel junto con los hijos de Judá, irán andando y llorando y buscarán al Señor su Dios, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus caras, y vendrán y se unirán al Señor en pacto eterno, que jamás será echado al olvido. Aunque Israel y Judá la caída de Babilonia era el momento esperado por Israel
para volver a Jerusalén, Israel y Judá se convertirían en una sola nación, buscando volver a Jerusalén. Es el pueblo el que se ha alejado de Dios. Jehová. Pero Dios está Además dirán, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Es decir, esta restauración de Israel viene acompañada de un volver a Dios, de reconocer sus pecados, de arrepentirse, de renovar un pacto con el Eterno. En donde llamado Israel volverá a ocupar su lugar aparece en el plan de Dios y volverá a jurarle lealtad versículo 6, al dice, Dios eterno. Huyan de en medio de Babilonia. En los versículos 6 y 7 se enfatiza que el pueblo de Israel eran ovejas perdidas y se resalta el terrible papel que jugaron sus líderes políticos y religiosos para que Israel perdiera el rumbo. Los hijos de Dios pero además fueron presa de las naciones que reconocen. Es un llamado especial, no pecaremos, un llamado que es copiado también en el libro del Apocalipsis, contra Jehová, de la Babilonia espiritual. Las naciones reconocen que sus conquistas de Babilonia sobre Israel no se debía a que Israel se había alejado de Dios. Dejaron de refugiarse en el Señor. Ya no moraban bajo la sombra del Eterno. Ya Dios no era su esperanza. Ahora Dios los va a restaurar. Porque terrible es la situación del hombre que abandona a Dios como su refugio y esperanza. Quiso curarla. Se convierten en presa fácil del enemigo que busca su perdición curar a Babilonia, eterna. Pero no ha sanado. El versículo 8, entonces viene el llamado a Israel. A su país, huyan de en medio de Babilonia, salgan de la tierra de los caldeos, sean como los carneros que van delante del rebaño. Dios no solo Así que reciben el llamado de salir de Babilonia. La destrucción es inminente. Los juicios de Dios son sobre este imperio. El pueblo de Dios debe salir. Esta es la muestra. ¿Saben que este mismo llamado el Señor lo hace a los fieles hijos de Dios en el libro del Apocalipsis? A los hijos de Dios que están en Babilonia. Pudieron conocer la Aquí se bondad presenta de Dios para que se a una gran ramera, es decir, un un pueblo que ha vendido su fe. Eso es lo que representa Babilonia. Se ha mezclado con enseñanzas falsas. Leamos Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y el versículo 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Estos hombres malvados se decepcionarán del poder de Babilonia y en un momento aparecen sus enemigos. El pueblo de Israel ocupará pero su luego lugar. se juntan Será el para pueblo que atacar al proclama pueblo la de Dios. justicia de Apocalipsis Dios. 18, Llamará la tierra a venir y clamó con voz la potente grandeza de diciendo, Dios. ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de los reyes de Media. En el momento crucial de la historia, los hijos de Dios abandonarán Babilonia, se darán cuenta de sus falsas enseñanzas, se darán cuenta de su falso poder. Y como desean ser fieles al Señor, saldrán para unirse con el pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios. Entre los medos y los persas, sigamos nuestro estudio hizo de Isaías que 50 y veamos ahora los versículos 10 al 12. Ahora son Caldea será de para venganza despojo. de parte Todos de los Dios. que la despojen Ellos quedarán menospreciaron a saciados, Israel, dice el Señor. destruyeron el Aunque templo, se alegran y ha llegado y gozan, el día de la oh justa saqueadores de de mi heredad, Leamos aunque el brincan versículo como 14. ternera en el El Señor de pastizal los y ejércitos relinchan ha jurado como por sí corceles, mismo diciendo, la madre de ustedes yo te se llenaré de avergonzará hombres como de sobremanera, langostas, se volverá y contra pálida ti la que los levantarán dio a grito de luz. victoria. He aquí será la Aquí última Dios de las compromete naciones. su honor como rey del universo. Sequedal Judá y tierra jura por sí mismo esta poderosa que nación que se Babilonia enorgullecía recibirá de su su justa poderío mundial, retribución por las Jeremías maldades que con ha hecho. mordaz Esto ironía debe dar presenta seguridad que esta al poderosa profeta nación de que que antes se esta burlaba del profecía pueblo de Dios se va a cumplir será destruida fielmente. completamente.
nunca más vuelva a ser habitada. Esta profecía se ha cumplido hasta el día de hoy. Él hizo la tierra con su poder, estableció en los versículos 13 al 16, la sentencia contra Babilonia es clara. Cuando emite su voz, sus ciudades, todo caerá y quedará convertida en un desierto. Esta destrucción de Babilonia como imperio causará una admiración grande en el mundo. Llama a los guerreros más fieros a atacarla y destruirla y da la razón. El que ha creado la tierra de la nada. El que hace venir la lluvia, la autoridad divina. Entonces, porque es venganza de puede Jehová, obrar con quien abate en el polvo el orgullo del hombre. Es el soberano supremo. Entonces, nadie este poder reconocer puede equipararse con Dios. Entonces, el mensaje de perdón y restauración para el pueblo de Dios debió ser un aliciente ante los desastres que estaba experimentando o que había experimentado por las naciones de Babilonia y Asiria. Así que los dioses de Babilonia es el tema de los versículos son solo 17 imágenes al 20. sin vida que no Miremos pueden el versículo 17. Porque la idolatría oveja descarriada es Israel. Inútil. Los leones la ahuyentaron. Primero la devoró el rey de Asiria. Y finalmente la deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Veamos el versículo 19. Primero se presenta la realidad de un pueblo que era un rebaño descarriado. Es un rebaño que ha perdido a su pastor. Un rebaño que no fue abandonado, que no fue dejado solo. Por el contrario, es un rebaño que se descarrió. El resultado de su descarrío es que fueron presa fácil de los enemigos. Dios va a destruir a esas naciones ahora para poder liberar a su pueblo. Babilonia fue Veamos los versículos 19 y 20. Para castigar el a Israel traeré de nuevo a su pastizal y pasará en el Carmelo y en Basán. En los montes de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, será buscada la maldad de Israel y no aparecerá los pecados de Judá y no serán hallados más, porque perdonaré el remanente. Leamos los versículos 24 y 25. Que yo haya dejado. Ante sus ojos retribuirá la caída de Babilonia representa la restauración de Israel. Y este pasaje es uno de los pasajes más esperanzadores de todos. Dios cumple su promesa y perdona la maldad de Israel. Y cuando Dios perdona, olvida por completo. Por eso dice, busca la maldad de Israel, busca la maldad de Judá y no lo encuentra. No importa cuán grande haya sido la falta, para cumplir su ni cuán profundo hayamos caído. Pero eso no Dios quiere tiene decir el poder de restaurar, perdonar de los hombres. y dar vida. Cuando Juan, los casos más desesperados, apóstol, son la especialidad de Dios, a la isla de Patmos, porque Él facilitó la tarea que debía realizar, parece imposible. De escribir el Apocalipsis. Entonces traerá el pueblo de Israel a las tierras de Basán, al Carmelo, a las tierras de Galaad, donde habrá abundancia de alimentos, los enemigos de la verdad confiaban que al mantener a Juan rodeadas de ríos y de silenciarían para vegetación, siempre la voz donde de un fiel podrá el testigo pueblo de de Dios. Israel restablecerse el como discípulo nación. recibió un mensaje cuya Desde el versículo 21 hasta el versículo 46, a la iglesia Dios mismo se identifica como el que convoca a todas las naciones de la tierra para destruir la orgullosa, los que poderosa a Juan y rica Babilonia. Instrumentos en la mano de Dios. Leamos los versículos 21 y 22. Del cielo. Sube contra la tierra de Merataim extinguir la y luz, contra los habitantes de Pecod. Devasta y verdad. Destruye tras ellos, dice el Señor. Hechos de los Apóstoles, haz conforme a todo lo que yo te he mandado. De la misma guerra hay en la tierra. Babilonia fue un medio a través del cual Dios el término cumplía metalim su propósito. Significa Pero doble no rebelión. Significaba que Dios posiblemente se la emplea para destacar la gravedad de la rebelión de los babilonios contra el castigo por su maldad. A través de los cautivos judíos, ellos llegaron a conocer lo que es la adoración al verdadero Dios. Ellos tuvieron la oportunidad de rendirse al Señor tal como lo hizo Nabucodonosor. Entonces vendrá el momento en que el Señor se presenta como viniendo a Pecod. Pecod significa visitación. Es decir, el Señor la visitará en el sentido de toda la grandeza de Babilonia. Dios vendrá a ajustar cuentas con esta nación rebelde. Y sus generales leamos los versículos 23 y en 24. los vasos sagrados del templo. Como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra,
ante la invasión. Como ha sido de las convertida naciones. Babilonia en Veamos objeto el de versículo horror en 29. medio de las naciones, La tierra te tiembla puse y se trampas, retuerce, oh Babilonia. porque se Fuiste ha cumplido atrapado todo y el tú no plan lo del supiste. Señor contra Fuiste Babilonia, hallada para convertir a y Babilonia también en una fuiste apresada, soledad, porque sin ningún contendiste habitante. contra el A Señor. pesar de que era una ciudad muy bien fortificada, Ante el juicio y divino de cayeron, esta nación que y quedará creyeron en que nada. podrían refugiarse El poder en que sus una muros, vez había desmenuzado a y otras pensaron que naciones no iba a pasar es ahora nada, quebrantado. pero la ciudad Su destrucción cayó se y compara fue con la destrucción que finalmente sufrió Sodoma y incendiada. Gomorra. Será Una descripción detallada de lo que completamente ocurrió a asolada Babilonia lo y podemos nadie leer en los la versículos habitará. 36 Solo hasta el estarán allí los 58. animales del desierto. Miremos algunos Y el Señor da la versículos. razón, Versículo porque 36. provocaste a Por Jehová. tanto, así ha dicho Esta el nación Señor, tuvo he las aquí que yo evidencias del juzgo tu amor causa, y del poder llevaré de a cabo Dios, tu venganza, pero no quisieron secaré las someterse a aguas Dios. de ella, Por y eso haré cuando que venga queden la secas destrucción, sus fuentes. será tomada Al por parecer aquí sorpresa. Jeremías Y eso hace fue lo una que ocurrió. referencia a la manera Cuando en los cómo medos y los Babilonia persas cayó, entraron, que fue a través del pues era la secamiento noche del del gran Éufrates, festín y de esto Belsasar. facilitó la tarea Belsasar de los nunca se invasores. imaginó que esa Versículos noche 39 y 40. Babilonia sería Cuando estén tomada en pleno por los calor, medos y los persas. les serviré sus banquetes y haré que La se destrucción de embriaguen, Babilonia modo que se entonces alegren. se convierte Dormirán en el sueño momento eterno de la y liberación no del se pueblo de Dios, despertarán, dice el porque Señor. Dios se va a Los haré vengar descender como de una corderos nación al que matadero, profanó su templo como los o lo carneros echó con por los machos tierra. cabríos. Jeremías, Al parecer los capítulo babilonios se 50, sentían tan sigamos con el seguros versículo al 28. refugiarse dentro de sus Se muros, oye la voz de los tanto fugitivos, que teniendo los de los medos que y los persas escaparon de rodeando Babilonia, la ciudad, vienen a ellos anunciar se en Sion reúnen la y hacen venganza del Señor banquetes y nuestro beben Dios, y se la embriagan. venganza por Y su esto fue templo. lo que causó Aquellos su judíos ruina. que habían sido testigos Dios llama oculares al de la pueblo de invasión Israel, y la caída que de fue Babilonia asolado por los podrán babilonios, presentar un testimonio quien dio muerte notable en a mucha Jerusalén gente, de la para que magnitud sean los de la testigos nación que vean la destrucción había que vendrá destruido el sobre este templo en el pueblo. pasado Sus y que muros el Señor caerán, entonces su ciudad quedará va a asolada tomar las y manos, no las volverá a riendas ser habitada. para hacer Sus justicia a dioses su caerán pueblo. y nunca El más versículo serán 29 adorados. repite Lo único la que va a razón quedar de en ese claro castigo es que contra Dios Babilonia, es quien hizo porque esto. contra Jehová A esta se narración ensoberbeció rebelde y contra el orgullosa Santo de que Israel. desafió Esta la nación autoridad desafió la divina, autoridad vendrá divina. un castigo Su soberbia lo enorme. llevó a desconocer al Dios del cielo. Ahora, Y cuando uno entonces lee el libro vendrá del el Apocalipsis, desolador se encuentra una que destruirá similitud esta con esta nación narración. y los jóvenes la serán Babilonia muertos religiosa en gana la batalla. admiración del mundo. Dios va a Ella dar libertad a su conquista pueblo, y nada porque aunque parece débil, poderle aunque hacer sean frente. pocos los que Entonces quedaron, llega el llamado Dios al es el pueblo de fuerte Dios y que Dios está es en el Babilonia a salir libertador. de Versículo ella, 34. porque será destruida Pero Babilonia. su Redentor Y el es fuerte, Apocalipsis narra la su nombre es el destrucción de Señor los poderes del Todopoderoso, mal y la con liberación vigor y el defenderá triunfo su de causa, los fieles traerá hijos la de Dios. paz a la tierra, pero a Babilonia Ahora, vendrá el mensaje terror. de Jeremías Qué interesante que vuelve y se presenta una palabra que aparece más de 70 veces en el Antiguo Testamento. Cuando Babilonia El está Redentor, acechando a el Jerusalén, Goel, cuando los soldados babilonios es el rodean la pariente ciudad, más cercano Dios envía que viene su a vengar la mensaje a sangre de un Jeremías, familiar lo que ha sido escriba en un asesinado. rollo de cuero Y también que debe el ser familiar que hundido compraba la en el tierra de río su pariente Éufrates cuando y que lo ha perdido simbolizará y la ha quedado en caída la de pobreza. Babilonia y Aquí toda se su presenta al grandeza. Señor como Esto el está en los pariente de versículos Israel, 59 que se venga de los al perseguidores de su 64. pueblo y le Se devolverá menciona un viaje la que hizo heredad que le Sedequías, corresponde. que iba con Seraías, Los versículos que era hermano de 35 al Baruch. 39 nos Él dice es que Dios escribiente levanta de su Jeremías. voz contra Así los que la falsos tarea asignada a maestros de Babilonia, Seraías contra los la falsos cumpliría como profetas, un hombre fiel con a aquellos Dios. que acrecientan Al el parecer, rebaño Sedequías fue a y encontrarse que con los emisarios serán de destruidos, Nabucodonosor, que le y exigía todos sus una centros de renovación de su enseñanza que lealtad ahora con Babilonia. Fue en ese serán viaje convertidos que en Seraías chacales, tomó el libro, avestruces lo y otros leyó animales delante del de desierto, toda la harán de delegación allí su de morada. judíos que iba a Babilonia. Versículo 40 y dice, hundió el como cuando libro Dios en las aguas trastornó del a Éufrates Sodoma, a para Gomorra y a enseñarnos las ciudades que vecinas, Dios ejecutará dice el en su Señor, momento no morará su allí juicio nadie, contra ni la Babilonia. habitará hijo de hombre. Caerá y se Una hundirá, nación que será y nada arrasada podrá por el impedirlo. juicio divino, tal como le pasó Apreciados a amigos Sodoma y y hermanos, Gomorra. Dios siempre Versículos tiene 41 y mensajes de 42 esperanza y leemos. salvación. He aquí que A viene un veces pueblo del enfrentamos norte, circunstancias una gran adversas, nación, y muchos pero reyes se ellas son usadas despertarán por Dios en los para confines darnos de la tierra. enseñanzas, Empuñan corregir el nuestro arco y la camino. lanza. Son Dios siempre crueles, desea no tienen que misericordia. cada uno de Su nosotros estruendo nos refugiemos resuena en como el el mar. Señor. Montan a Dios no caballo nos y abandona. como un solo Dios hombre siempre se está a disponen nuestro para la
batalla contra ti, oh hija de Babilonia. Aquí se presenta
a los invasores, los medos y los persas, cuyo dominio se extenderá por todo el norte y el este, más allá de los límites de cualquier potencia mundial anterior. Entonces dice que vendrá, destruirá, serán expertos en montar a caballo, en disparar el arco, en tomar a Babilonia por sorpresa. Sigamos con el versículo 43 que dice: el rey de Babilonia oyó de su fama y sus manos se debilitaron, la angustia se apoderó de él, dolor como de mujer que da a luz. Esto nos hace recordar la reacción de Belsasar al saber que su imperio caería en manos de los medos y los persas. Dice que él temblaba de terror cuando Daniel le leyó la escritura en la pared y la interpretó. Sus rodillas se daban la una contra la otra. Terror habrá para aquel hombre impío que no quiso reconocer la grandeza de Dios. Y el Señor entonces desafía la soberbia de Babilonia. Dios traerá juicio y nada podrá impedirle atacar a Babilonia. Versículo 44. Como león que sale de los matorrales del Jordán hacia praderas verdes de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Babilonia y sobre ellos nombraré a mi elegido. Porque ¿quién como yo? ¿Quién me puede desafiar? ¿Qué pastor se me puede oponer? De la misma manera que nadie puede hacerle frente a los juicios divinos, nadie podrá impedirle al Señor hacer frente a su poder. De la misma manera, nadie podrá impedirle que perdone y restaure. El Señor es soberano, es el Rey del universo y su deseo es salvar y perdonar. Pero condenará el pecado y la falsedad con la misma autoridad. Y finalizamos el estudio del capítulo 50 de Jeremías con los versículos 45 y 46 que dice: por tanto, oigan la decisión que el Señor ha tomado contra Babilonia, los planes que ha hecho contra la tierra de los caldeos. Ciertamente hasta los más pequeños del rebaño serán arrastrados, ciertamente su pastizal será devastado junto con ellos. Ante el grito de que Babilonia ha sido tomada, la tierra se estremecerá, su griterío se oirá entre las naciones. Este capítulo termina con la angustia que experimentarán los babilonios cuando la ciudad de Babilonia sea totalmente tomada por los persas. La manera en que este imperio cayó causó admiración a todos los habitantes de la tierra, tanto que llegarán a reconocer que Dios obró con justicia. Apreciado amigo y hermano, Dios da un mensaje de esperanza a un pueblo necio como lo fue Judá. Su rebelión los había llevado a estar rodeado por uno de los ejércitos más poderosos. Vieron morir a algunos, vieron llevarse cautivos a otros. Pero en este momento, el profeta se levanta en nombre de Dios y le dice que Babilonia caerá por el poder del Eterno y el Señor va a perdonar a Israel y los traerá de regreso a Jerusalén. Dios es experto en dar esperanza, vida y salvación. Pero todas las bendiciones de Dios están sobre una condición. Si quieres aceptar a Dios como tu Dios, y el resultado de esa aceptación es obedecerle. Por eso hoy te invito, mi querido amigo y hermano, a que aceptes al Señor de todo corazón, que te rindas completamente a su servicio. Hoy es un día especial para que Cristo sea el centro de nuestra existencia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te acompañe. Es mi oración por ti hoy. Amén.